Muchos años después de Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, la lista de los grandes poemas en cuartetos de El Hacedor, 1960, y de El otro el mismo, 1962, es impresionante. Poema de los dones, El reloj de arena, Los espejos, La luna, In Memoriam A.R., Ariosto y los árabes, Adrogué, Arte poética, La noche cíclica, Límites, Baltasar Gracián, Un sajón, El golem, El alquimista. Todos ellos son una especie de enlace natural de la primera época con la segunda, pues algunos de ellos fueron escritos en los años 40 y 50, y la tirada de cuartetos será esquema raro, milongas aparte, después de El oro de los tigres. A partir de El Hacedor, se diría que todos los libros poéticos de Borges parecen construidos en torno al soneto. El mismo autor confesará, con el sabio patetismo de otras ocasiones, una especie de regreso o de claudicación al haberse limitado, al cabo de los años, dijo, al cultivo de las formas métricas más simples y tradicionales, como dice en el prólogo de Elogio de la sombra. Yo anhelé alguna vez la vasta respiración de los salmos o de Walt Whitman. Al cabo de los años compruebo, no sin melancolía, que me he limitado a alternar algunos metros clásicos: el alejandrino, el endecasílabo, el heptasílabo. Desde 1960 hasta su muerte publicó no menos de 130 sonetos. El cómputo total es más discutible de lo que pudiera parecer, como enseguida explicaré. 11 en El Hacedor, 1960, 47 en El otro el mismo, 1962, 8 o 9, según los contemos, en Elogio de la sombra, 1969, 9 en El oro de los tigres, 1972, 21 en La rosa profunda, 1975, 19 en La moneda de hierro, 1976, 3 o 4 en Historia de la noche, 1977, uno solo en La cifra, 1981, 11 en Los conjurados, 1985, y alguno más no recogido en libro. Incluyo en la cuenta 2 sonetos blancos, es decir, sin rima, de Historia de la noche, titulados Caja de música y El espejo. La condición del segundo puede considerarse discutible y solo cabe apelar al verso del clásico Lope de Vega. 14 versos dicen que es soneto, pues los endecasílabos no están organizados de modo reconocible. Pero la identidad poemática de Caja de música es evidente y buscada, como se advierte al leerlo. Música del Japón. Avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. ¿De qué templo? ¿De qué leve jardín en la montaña? ¿De qué vigilias ante un mar que ignoro? ¿De qué pudor de la melancolía? ¿De qué perdida y rescatada tarde llegan a mí su porvenir remoto? No lo sabré, no importa. En esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. La independencia y capacidad retórica de los 2 versos finales compensa sobradamente la falta de rima, que sin embargo el poeta dispone estratégicamente en el resto del texto para darle cohesión y aun conferirle una vaga idea de estrofa, como sucede con la asonancia A de los versos 4, 5 y 8, y con la asonancia O del que podemos llamar último cuarteto, ignoro y remoto, enlazando fónicamente con el oro del verso 3. No es exagerado, por otra parte, considerar que el poema El laberinto, de Elogio de la sombra, es, a pesar de sus 18 versos, una especie de soneto prolongado, compuesto de 4 cuartetos y un pareado, posibilidad refrendada por su hermandad con el soneto cabal que lo sigue en el mismo libro. Pero además,
Hay otros textos de mayor extensión que, a pesar de que deben mantenerse fuera del cómputo, conservan y prolongan lo que podríamos llamar la estructura profunda del soneto isabelino, del soneto inglés clásico, es decir, una sucesión de cuartetos que culmina en un pareado, como sucede en Lucas 23 de El Hacedor o en Góngora de Los Conjurados. En El Hacedor, Jorge Luis Borges se muestra, en apariencia, bastante respetuoso con los moldes básicos del soneto, el italiano de 4 rimas y el inglés de 7, distinguiéndolos tipográficamente. El primero con una línea blanca entre las estrofas y el segundo como un bloque de texto, sin sangría alguna. Pero en realidad son pocos los sonetos ortodoxos o puros, pues en los italianos se permite cambiar no pocas veces las rimas del segundo cuarteto, y los tercetos presentan esquemas raros o desconocidos en otros tiempos y autores. Puede servir de ejemplo el dedicado a Francisco de Quevedo, a un viejo poeta, se titula, que se parece muy poco a los sonetos del autor del Buscón que hemos visto en una lección anterior, pues presenta 7 consonancias. Los cuartetos responden al esquema de rimas abrazadas, con las rimas A y C vinculadas por la asonancia, y los tercetos presentan una insólita pero efectiva disposición en quiasmo. Alzas los ojos y la miras. Una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga. La pálida cabeza bajas y sigues caminando triste, sin recordar el verso que escribiste y su epitafio, la sangrienta luna. Otro buen ejemplo de ese proceder es Blind Pew, que leo. Lejos del mar y de la hermosa guerra, que así el amor lo que ha perdido alaba, el bucanero ciego fatigaba los terrosos caminos de Inglaterra. Ladrado por los perros de las granjas, pifia de los muchachos del poblado, dormía un achacoso y agrietado sueño en el negro polvo de las zanjas. Sabía que en remotas playas de oro era suyo un recóndito tesoro, y esto aliviaba su contraria suerte. A ti también, en otras playas de oro, te aguarda incorruptible tu tesoro, la vasta y vaga y necesaria muerte. Cambia las rimas en los cuartetos, aunque conservando, contra todas las recomendaciones de la versificación clásica, una asonancia entre las rimas internas de la primera estrofa y las externas de la segunda. Alaba, fatigaba, granjas, zanjas. Y en los tercetos, que presentan una de las disposiciones preferidas del autor, la ostentosa repetición con rima idéntica de playas de oro y de tesoro perfecciona la aplicación moral del caso a un individuo, a todos los hombres, y acentúa la fatalidad de la relación entre suerte y muerte, esta última adornada con todo tipo de efectos sonoros para que el polisíndeton, la alteración y la armonía vocálica, la vasta y vaga y necesaria, recalquen por contraste la singularidad del sustantivo final, muerte. El primero de los sonetos a la inglesa, Susana Soca, presenta rimas abrazadas en los cuartetos en lugar de las habituales rimas cruzadas del soneto isabelino, y no pocas veces, también contra todo precepto, alternan los dos tipos de rimas en una misma composición. Estas pequeñas licencias representan un anticipo de la opinión que expresará 16 años después en el prólogo de La moneda de hierro. Creo que nuestro tiempo, escribió Borges, es incapaz de la oda pindárica o de la penosa novela histórica o de los alegatos en verso. Creo, acaso con análoga ingenuidad, que no hemos acabado de explorar las posibilidades indefinidas del proteico soneto o de las estrofas libres de Whitman.